Buenas noches, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En esta ocasión vamos a leer Hechos capítulo 19 y bueno, por supuesto que para su desarrollo vamos a ver otras citas bíblicas. En este caso, el título que se me, que se me presentó, digámoslo así, es ¿con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo? Entonces es lo que vamos a ver hoy. Digamos que podemos aprender muchas cosas de Hechos 19, pero creo que esta es una muy importante que debemos ver y vamos a ver precisamente la diferencia de cuando alguien obra sin el Espíritu Santo o lo hace con el Espíritu Santo. Bien, primero quiero hacer un pequeño recuento, entonces voy a leerles esto que tomé aquí nota de Hechos 18, una partecita, que son los versículos 24 al 28. Es parafraseado, por supuesto. Un judío llamado Apolos, que sabía mucho de las escrituras, que había recibido instrucción en el camino del Señor y hablaba de Jesús con fervor, estaba en la sinagoga hablando, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila lo escucharon y lo llevaron aparte para explicarle mejor el camino de Dios. Apolos quería ir a la región de Acaya y allí ayudó a muchos de los creyentes. También nos dice que venció en un debate público a los judíos, demostrando con las escrituras que Cristo es el Mesías. Listo, entonces digamos que este contexto es como para recordar, digamos, el caso de Apolo, que sobre todo quiero que veamos esto, bautismo de Juan y que Priscila y Aquila le explicaron mejor el camino de Dios. Luego ya con eso voy a leerles lo que sigue, que es Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Es que digamos que uno cuando habla del bautismo, realmente hay muchos bautismos, ¿sí? Es que bautismo sí consiste en sumergir, digámoslo así. Y si leemos en la Biblia, como les digo, hay muchos bautismos, bien sea el bautismo de Juan, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, el bautismo que se nos habla en Hebreos, que creo que es en la nube y en el mar. Pero en sí todo esto hace alusión a algo, a unión, ¿sí? A compromiso. El bautismo significa precisamente eso, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más detalladamente, ¿sí? Porque uno se preguntaría, pero si estas personas se bautizaron en el bautismo de Juan, ¿por qué tienen que volver a bautizarse? ¿Sí? Es una pregunta que es importante hacerse, ¿sí? ¿Cuál es el bautismo válido, digámoslo así, para Dios? Que es precisamente pues el que hizo Pablo. O sea, si no hubiera sido necesario, pues Pablo les hubiera dicho, pues no se vuelvan a bautizar, quédense como están, ¿sí? Es más, la pregunta inicial, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso en principio muestra lo que les digo, que Pablo tenía el Espíritu Santo y él podía discernir quién era, digámoslo así, ya tenía el Espíritu Santo y quién no, ¿sí? Eso es importante. Ahora vamos a ver un poco sobre qué es el bautismo de Juan y qué es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Primero vamos a ver qué es el bautismo de Juan en Lucas capítulo 3, el versículo 3 y luego el versículo 7 y el versículo 8. Dice Lucas 3:3. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Versículo 7. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del aire de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Listo. Ahí está el bautismo de Juan. Y es pues lo que nos dice Pablo, ¿no? Es un bautismo de arrepentimiento. Recordemos, arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Metanoia es como un cambio de mente o llegar la mente hacia un punto, ¿sí?
Y pues el arrepentimiento es precisamente eso, por eso les dicen, si ustedes no cambian la manera en que viven, entonces no piensen que como que si vienen aquí a bautizarse, entonces se van a salvar, ¿sí? Se trata de el cambio en mis obras, en lo que yo hago. Por eso les dicen, no crean que por ser hijos de Abraham ustedes se van a salvar. No, es que yo vengo de Abraham. Ah, sí, pues Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. Y esto la verdad es muy parecido al bautismo que, bueno, pues nosotros, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, pero no es lo mismo. Y eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero quiero enfatizar en esto, el bautismo es algo importante, pero eso no garantiza, como mismo, en el caso de bautismo de Juan, que eso hace que una persona demuestre un verdadero arrepentimiento, pero sí es un acto que demuestra el arrepentimiento. Por eso él les refutaba a estas personas, decía, ustedes por qué vienen a bautizarse si no demuestran un cambio en sus vidas. ¿Mm? Tiene que ser algo sincero, una verdadera aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Pero realmente no es necesario que una persona haga los dos bautismos, solo es necesario uno, ¿sí? Y precisamente es el que es en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ver después. Vamos ahora a ir a Hechos, capítulo 8, versículos 36 al 39, y luego vamos a leer Hechos 9, versículos 17 al 19. Hechos 8, 36, Hechos 8, 36 al 39. Dice, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Hechos 9, 17 al 19. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Listo. Ese es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Lo raro es lo siguiente, y es que es prácticamente, o sea, en términos físicos, digámoslo así, es lo mismo que el bautismo de Juan. Es que se sumerjan las personas y se levanten. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con el etíope. Fueron a un lugar donde había aguas y él pues se bautizó. Ah, bueno, bautizó, creo que viene la palabra baptizó, algo así, creo que no lo pronuncio bien, y es sumergir precisamente. Bautizar es sumergir, ¿sí? No es tanto como que le puso un nombre, digamos que bajo la enseñanza católica y bueno, la cultura, en fin, dicen, ah, lo bautizó, ya lo bautizaron, y es como decir el nombre, ¿sí? Ponerle un nombre. Y no es tanto eso, o sea, literalmente se trata de sumergir, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a términos físicos es lo mismo, pero en cuanto a significado es muy diferente, realmente. Y como se dan cuenta, pues Pablo, bueno, no sé si de pronto él alcanzó a conocer a Juan el Bautista, pero por lo menos el etíope, vemos que pues se bautizó pues una vez y fue precisamente en el nombre del Señor Jesús. No vimos el contexto ahora, pero lo vimos antes en un video pues que hablamos del capítulo correspondiente. Y pues allí vimos que en efecto pues Felipe le explicó quién era Cristo primero, ¿sí? Entonces eso es importante. El bautismo en el nombre del Señor Jesús tiene que ver con Cristo. Y bueno, ahora sí, una explicación muy clara está en Romanos 6, versículos 3 al 6. Allí podremos entender mucho mejor cuál es la diferencia radical. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El versículo 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la explicación de lo que sucede, ¿sí? Esto se tiene que hacer con fe. Por eso siempre se explica quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo murió por tus pecados.
Cristo es el Salvador del mundo, Él es el que, Él es junto con el Padre hizo todo, ¿sí? Y todas estas verdades que nosotros conocemos, ¿para qué? Para que la persona pueda dar ese paso y ese bautismo. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y esa sumersión significa esto, ¿sí? No es que, digamos, el agua tenga como unas propiedades extrañas o algo así, no, no se trata de eso. De hecho, Pedro lo explica en una parte. No se trata de que eso limpie las inmundicias de la carne. La carne, pues bueno, sabemos que es una alusión a la carne, no, digamos, a las cosas malas, digamos, que hay en nosotros, sino más con la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Ese es ese deseo mío, esa fe sincera en la cual yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero que Él haga la voluntad suya en mi vida, ¿sí? Entonces es muy descriptivo, ¿no? En la sumersión, digámoslo así, cuando se sumerge, es como ser enterrado, ¿sí? Y entonces todo lo que yo era, mis pecados, todas esas cosas, mueren allí. Y ahora yo me levanto, ¿sí? Jesús resucita, ¿sí? Y ahí yo estoy en una nueva vida, ¿sí? Ahora, aquí hay otra, después también habla de otras como, ¿cómo decirlo? Formas de explicarlo, no solamente, digamos que no solo el bautismo, pero aquí quiero desde una parte que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, perdón. Entonces también hay una promesa y es la resurrección que tendremos, digamos que en el final de los tiempos, ¿sí? En unos cuerpos glorificados. Y una cosa más, el versículo nos explica mucho y es que dice lo siguiente, como ya lo leyó Jimena. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Miren, esto es maravilloso. Muchas veces cuando leemos la Biblia, digamos que no nos damos cuenta de ciertos artículos o ciertas partes. Y ese en Cristo es muy importante, porque nos dice que estamos dentro de Cristo, ¿sí? Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces por eso dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Ya no estamos muertos al pecado y ahora estamos en Cristo, ¿sí? Y entonces, por eso es en el nombre del Señor Jesús, es un bautismo en Cristo, ¿sí? Es un acto de morir al pecado, ya no vivimos para el pecado, ya nos unimos a Cristo, somos uno en Cristo. En Hebreos hay una parte que dice, yo también lo leí, bueno, como un artículo que vi hace poco, decía que cuando pasaron con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, algo así. Y esto significa que se unieron a Moisés. ¿Y qué significa esto? Pues que seguían a Moisés, ¿cierto? Y el bautismo es eso, es el inicio, digámoslo así, de una vida con Cristo, ¿sí? Es mi acto físico, pero también espiritual, donde yo muestro que soy una persona que quiere seguir a Jesús y que muere a sus pecados, renuncia a su vida antigua y quiere que ahora Cristo sea quien dirija su vida, que el Espíritu Santo más bien dirija su vida. Ahora, el bautismo no siempre ocurre al tiempo de la venida del Espíritu Santo, no, eso ya lo vimos, ¿no? Con Cornelio pasó, por ejemplo, ¿sí? Y recibir el Espíritu Santo no siempre se manifiesta en lenguas o en profecía, aunque en el caso de las personas que solo habían recibido el bautismo de Juan, que lo leímos, ellas sí tuvieron digamos que ese mover de Dios, ese mover del Espíritu Santo. Pero en el caso de Pablo no vemos eso. De hecho, después de eso, vimos fue un milagro en sus ojos y él como que comió y listo. Y el etíope se fue gozoso. Pero miren, siempre hay algo. Y es un cambio. ¿Sí? El etíope se fue gozoso a su tierra. Y Pablo, bueno, sabemos qué fue lo que hizo Pablo, ¿no? Y todo el poder de Dios que fue mostrado en él. Listo. Vamos ahora a continuar con otra parte, pero sí, esto era muy importante que lo tomáramos. Y es ver la evidencia de que el Espíritu de Dios estaba en Pablo. Y entonces por eso vamos a ir aquí otra vez a Hechos 19, ya les leo aquí la parte que les quería comentar. Decía, así continuó por espacio de 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahí muestra el poder de Dios, del Espíritu Santo. Ahí es donde evidenciamos el Espíritu Santo. Una vida con el Espíritu Santo es sobrenatural, realmente. Bien sea, como les digo, no todos tenemos dones de sanidad, no todos hemos podido presenciar eso, pero sí hemos podido ver en algún momento el poder de Dios en nuestras vidas. Digamos, a veces cuando damos un consejo que sabemos que nunca hubiéramos dado en nuestra carnalidad, sino que lo vimos es por el Espíritu Santo y vemos que la persona que lo recibe realmente es conmovida por ese consejo y se da cuenta que es cierto, porque siempre lo lleva a Dios. Conocemos que algo es de Dios cuando le da la gloria a Dios y no a nosotros, ¿sí? O a alguien más o a alguna cosa.
Y, pero hay algo, hay un asunto interesante, y es que hay hombres que hacían, digamos que intentaban hacer lo que hacía Pablo, pero ellos no tenían el espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a leerlo también. Vamos ahora a leer los versículos 14 al 16 del capítulo 19 de Hechos. Y dice lo siguiente: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero Jesús, bueno, ¿qué hacían? Más arriba decía que había algunos judíos exorcistas ambulantes, ¿sí? Que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús, son los que tenían espíritus malos. Entonces dicen, pero respondiendo el espíritu malo, o sea, cuando ellos estaban haciendo esto, les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios, los seres malignos, saben quién es de Dios y quién no. Ellos pues son espirituales y ellos también perciben, ¿sí? Ellos tienen temor de Jesús, por supuesto, ellos creen y tiemblan. Y estas personas, estos exorcistas ambulantes, habían demonios que salían, ¿no? ¿Sí? Antes decía que había exorcistas ambulantes. Y no se llamarían exorcistas si no hubiera, de pronto, ¿sí? O sea, que hubieran salido, ¿sí? Porque el nombre de Dios es poderoso. Y Dios obra, pues, por medio de la fe, ¿sí? Pero este ser sí les preguntó, les dijo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y ¡pum!, los atacó, ¿sí? Pero a Pablo no le pasaría eso. ¿Por qué? Porque en él está el Espíritu Santo. Y por eso les invito que si ustedes tienen esa seguridad y esa paz de que tienen el Espíritu Santo, no tienen por qué tenerle miedo al demonio o a Satanás o a, en fin, ¿sí? Que sí, en su vida de pronto van a tener aflicciones, van a tener esas cosas, pero no debemos tener miedo, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Realmente, o sea, no hay manera de que algún ser maligno sea superior al Espíritu Santo, eso es imposible, ¿sí? Y si en nosotros está el Espíritu Santo, no tenemos que temer. Ahora, otro tema que me faltó mencionar, es el tema de los paños y delantales del cuerpo de Pablo. Digamos que aquí hay un tema interesante, ya que en algunas congregaciones se usa el tema de los paños y se prestan y todo esto. En algún tiempo yo era un poquito, bueno, un tiempo sí, o sea, totalmente decía esto está muy bien, pero un tiempo en el que empecé a dudar, porque pues digamos que hubo todo este momento de que decían, no, pero es que eso no es así, porque usan los paños, que porque de esta manera, que porque sí, todas estas cosas, que porque se caen, porque otros no, y en fin, todo esto. Pero miren, aquí hay algo importante, es entender lo siguiente. Dios ora como Él quiere, obviamente, no incumpliendo sus normas, su santidad y todo lo que Él es, pero aquí Dios obró a través de los paños y delantales del cuerpo de Pablo. Pero ¿qué es lo que Dios no quiere? Que le demos la gloria a los objetos, ¿sí? ¿Y qué pasa mucho? Ah, no, es que esta cosa es bendita, esto, o sea, esto lo va a sanar, o sea, cosas que, digamos, no se han comprobado, digámoslo así, como, digamos, una medicina o algo así, este pañito o ahorita hay mucho agüero, ¿no? Mucha cosa de esa. Y esto es lo que no debemos hacer, porque muchos dirán, no, pues como los paños y los delantales y hagamos lo mismo que hizo Pablo, ¿sí? ¿Y cuál es el problema ahí? Darle la gloria a los objetos, ¿sí? Incluso el tema de ciertas imágenes o ciertos ángeles y un montón de cosas, ¿sí? Todo esto es idolatría, ¿sí? Todo esto es una especie de emular nuestra mente carnal donde queremos controlar las cosas, ¿no? Porque realmente no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que de alguna manera mover lo divino o mover lo espiritual para que nuestra realidad se adapte a como queremos. Ay, no, es que me está yendo mal en la economía. Ay, llamemos al ángel de tal. O usemos este trapo bendito, yo qué sé, ¿sí? Pero eso es la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿sí? Porque la voluntad de Dios obra también en lo que nosotros llamamos circunstancias difíciles. Incluso ahí podemos ver mucha gloria y mucho poder de Dios. Dios quiere que empecemos a confiar en Él y que veamos que es Él quien hace la obra, que lo hace de maneras sobrenaturales y muy variadas. Y que Él, por medio de su Santo Espíritu, le va diciendo al que es de Dios cómo obrar en cierta circunstancia. Pero no podemos hacer como el método científico, que dicen, no, es que la aspirina sirve para tal cosa. Ah, no, a este póngale el paño tal. No, porque no son los objetos los que sanan, es Cristo, es el Espíritu Santo, más específicamente, es el que hace los milagros. Por eso es que oramos, ¿sí? En eso sí, porque sabemos que Dios nos escucha en la oración. Pero digamos que en las otras cosas, digamos como lo que vemos aquí, no es una regla, digámoslo así, sino es más lo que Dios le muestra a su siervo, a la persona que está, digamos que en este momento haciendo la labor que Dios le mandó, Él le va a decir cómo hacerla, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí a seguir con la otra parte.
y es, digamos que la vida en el espíritu no tiene nada que ver con la brujería. Esto, bueno, tiene algo que ver con lo que decíamos ahorita. Voy a leerles los versículos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, primero, muchas personas, no decía que todas, pero vemos, es más como tanto verlo como una regla, diría yo, sino como lo que dice aquí, porque se trata de muchos, no que todos. Venían y confesaban y daban cuenta de sus hechos. No sé qué hechos serían, no sé si de pronto tenía que ver de pronto con robos y cosas por el estilo, porque pues ahí sí toca de alguna manera responder a la autoridad, ¿no? Al gobierno, ¿sí? O eran simplemente pues cosas que habían pasado entre ellos, ¿sí? Pero el punto es que lo hacían y esto demuestra una obra del espíritu que es ese desligarse de esas cosas ocultas, de esas cosas malas, y que nosotros también pues debemos hacerlo, bien sea ante Dios, y bueno, si corresponde, si Dios de verdad nos mueva a eso, porque muchas veces es necesario hablar con la persona que le hicimos daño. Lo otro es lo de la magia, ¿sí? Miren, en esos tiempos había muchos dioses y muchas cosas de estas, entonces había muchos libros de magia y yo supongo que pues ellos lo usaban para hacer un montón de ritos o lo que sea, ¿sí? Para que les fuera bien en la economía, para en fin, ¿sí? De hecho todas las religiones yo creo que convergen en eso y es que son antropocéntricas. ¿Por qué? Porque todas las religiones lo que buscan es el bienestar del hombre, ¿no? Digamos, tanto incluso el budismo, que es ateo, busca la manera de que la paz interior, ¿no? El hinduismo, todas estas buscan es como cuál Dios me hace el favor, ¿sí? O otras variantes y cosas que no son del cristianismo, como cierto ángel, porque eso no es bíblico, o cierto santo, porque ciertamente, bueno, los santos son santos, María por supuesto que es santa, porque es de Dios, ¿sí? Y también los apóstoles y también muchos otros hombres de Dios que pasaron por la tierra, pero ellos no son a quienes debemos orar, sino al Padre Celestial en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces todo esto busca una cosa, mi beneficio a mi manera, ¿sí? Pero es que ahora no estamos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. Y si estamos vivos en Cristo Jesús, nuestro deseo es de Cristo. Recuerden, ya no somos esclavos del pecado, somos ahora esclavos de Cristo. Queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y por eso debemos pedir siempre en oración, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Es una oración difícil. A mí a veces me cuesta porque sé que muy seguramente es algo que no quiero hacer en principio, pero al final uno se da cuenta que es algo que vale la pena y que era necesario hacerlo. Listo, ahora vamos a ver el último. Este solo voy a leer un pedazo y voy a ser muy breve porque también tiene que ver con lo que hemos visto ya. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El resto, bueno, es como, bueno, descripción de cómo fue que hubo el problema y todo esto, ¿sí? Que lastimaron por algunas personas y en fin. Pueden leerlo, pero yo quería resaltar esto porque, miren, en Pablo estaba el Espíritu Santo, ¿sí? Y quería resaltar esto: Dios no comparte su gloria con nadie. Pablo, que tenía el Espíritu Santo, ahora sí, qué pena, como repitiendo, persuadía que no eran dioses los que se hacían con las manos. ¿Sí? Recordemos, Pablo tiene el Espíritu Santo y Demetrio, ¿qué decía? Decía: ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. En ese tiempo había muchas figuritas, ¿no? Y que aquel dios, y por ejemplo la diosa Diana, ¿no? Decía, ¿sí? Y eso, bueno, era un negocio, ¿no? Porque vendían las imágenes, ¿no? De estos dioses, ¿no? Y entonces, precisamente Pablo está en contra de esto, porque solo a Dios la gloria, así de sencillo. Y yo creo que esto no solo es, bueno, que es muy parecido a ciertas prácticas que se hacen, ¿no? Comprar figuritas y hacerles oraciones. Eso no es bíblico. Realmente se parece mucho a esto que están haciendo aquí estas personas. Obviamente, claro, eran dioses, ¿sí? Eran seres paganos, pero en este caso, pues digamos que es un poco como a santos o a ángeles,
Pero como les digo, o sea, ellos no son a quienes debemos orar, ¿sí? Sí, los santos, muchos de los santos, no sé todos porque realmente no he hecho el estudio, no he mirado todo sobre ellos, pero hay muchos que realmente son personas que eran un ejemplo de que Dios vivía en ellos. ¿M? Pero no están ahí para adorarlos. Esta figurita no es más que una figurita, ¿sí? No es más que eso. No es Dios, ¿sí? Y no es el santo tampoco, porque pues todos los seres que han muerto, pues o van a dos lugares, al cielo o al infierno, ¿sí? Y bueno, ya después viene el juicio y ya después, bueno, la nueva tierra o el lago de fuego, ¿sí? Pero entonces el punto es ese, ¿sí? Quería como hacerles resaltar eso y también cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa puede ser un ídolo realmente, como lo hemos visto en otras ocasiones. Bien sea un videojuego, bien sea incluso el trabajo, o puede ser un carro, puede ser un vehículo, puede ser yo mismo, puede ser, no sé, lo que sea. Cualquier cosa que me obsesione y que perjudique mi vida y sobre todo mi relación con Dios. Bueno, quería como que viéramos esto, la diferencia de qué es estar con el Espíritu y qué es no estar con el Espíritu. El que está con el Espíritu se ven obras sobrenaturales, pero también se ve esa confirmación. Por ejemplo, en el caso, como lo vimos, con los demonios. Los demonios sabían que en esos hombres no estaba el Espíritu Santo y por eso los atacaron. Pero a Pablo no le iban a hacer eso, porque en él estaba el Espíritu de Dios. También vimos el bautismo, ¿sí? El bautismo es negarse a sí mismo y en ese acto, negarse a sí mismo representa el morir a mis pecados, levantarme y ahora soy uno en Cristo. Y voy a ir de allí para adelante unido a Cristo, ¿sí? Sigo a Cristo. En el Antiguo Testamento, los israelitas bautizados en el agua y bueno, no me acuerdo cómo era, pero el caso es que fueron bautizados y eso significa que se unieron a Moisés, ¿sí? Lo siguieron por todo el camino, ¿sí? Igual nosotros estamos llamados a seguir a Jesús en todo el camino, a tener el Espíritu Santo, a no dejarnos mover por nuestros deseos, sino parar un momento y decir, esperen, ¿esto es lo que Dios quiere? Vamos a orar, ¿sí? Y Dios nos irá revelando, nos irá mostrando por medio de las situaciones, o incluso hablando a nuestras mentes, o por medio de la palabra, ¿sí? Que, ¿Qué es lo que debemos hacer? Por supuesto, todo debe estar soportado en la palabra de Dios, porque hay muchos pensamientos, ¿sí? Es importante eso. Listo, vamos a finalizar con una oración. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de reunirnos, de aprender más de tu Santa Escritura. Te pedimos que por favor seas tú mostrándonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, cada vez que sea tu Santo Espíritu guiándonos más. No queremos seguir viviendo como las personas del mundo, Señor, tras los afanes de esta vida, preocupados, Señor, estresados, enfermos incluso de esas preocupaciones, sino que seas tú, Señor, mostrándonos que tú tienes todo el control de las cosas y que siempre podemos hablar contigo. Estás a una oración de distancia. Sabemos que siempre nos escuchas y que tu voluntad es mejor que la nuestra. Ayúdanos a comprender eso. Por favor, guía nuestro camino. Ponnos, Señor, evidencia, Señor, de cuál es tu voluntad. Muéstranos, guíanos. Y te pedimos que cada día nos des más entendimiento para obedecerte. Que seas tú haciendo la obra en nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y no seamos, Señor, guiados por la carne, porque estamos muertos al pecado, muertos a esa vida antigua donde buscábamos nuestros beneficios, donde buscábamos egoísmo, hacer las cosas por egoísmo, donde éramos orgullosos. Quita, Señor, en nosotros todo, Señor, vestigio de eso y pon solo, Señor, lo que es de Jesucristo, porque queremos estar contigo, Señor, cuando reines sobre todo el mundo, Señor, cuando sea la segunda venida. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la reunión de tu cita con Jesús. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios los bendiga.